dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Renata Turren. Hola, querida Adriana. Déjame decirte que cuando estaba haciendo toda mi investigación para poderte entrevistar, porque además te tengo un gran respeto, eres una mujer muy joven, pero además una mujer con una gran trayectoria, no solamente política, intelectual y académica. Muchas gracias. Y en estos momentos estás como coordinadora de enlace entre la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y el equipo que realizó el plan de nación también de Claudia Sheinbaum. Ahí en medio de esos dos grupos, sí. Renata, además tienes una hija. Hablábamos antes de empezar esta entrevista, ¿cómo nos cambia la visión cuando eres madre? Totalmente, totalmente. Y quiero entrar de lleno al tema de la educación en este país, que no podemos separar tampoco el tema del tejido social, del desquebrajamiento del tejido social, de la violencia también alrededor de estos jóvenes que crecen, que nacen, crecen en este país y que están gritando una oportunidad de vida. Querer estudiar en una escuela digna. En una escuela en primaria que tenga por lo menos baños, que sea digno ir a sentarte en una silla y tener un pupitre decente. Pero hablamos también de los jóvenes que quieren tener la oportunidad de tener una educación donde puedan innovar, donde puedan acceder a la tecnología, Renata. Totalmente. Yo creo que uno de los... voy a empezar con lo que creo que va a pasar con Claudia y después me echo un poquito para atrás para el diagnóstico. Pero creo que uno de las cuestiones más importantes en las que vamos a ver una diferenciación de prioridades entre el sexenio actual y si el voto le favorece a Claudia Sheinbaum, el sexenio de Claudia Sheinbaum va a ser precisamente la educación. Creo que mujeres también va a ser otro, medio ambiente el otro, pero educación en el centro, sin lugar a dudas. Porque ella es una académica y ella fue a escuela pública, es egresada de escuela pública, fue su trayectoria profesional fue en la UNAM y no solamente tiene claro cuáles son las deficiencias del sistema de educación, sino además tiene una prioridad muy específica porque la educación en este país supere las expectativas de lo que se tienen incluso de su sexenio. Ahora, ¿qué sucedió? Por mucho tiempo la política, no solamente de educación, pasó un poco similar en salud. Creo que podemos ver algunas similitudes en ambos sistemas. Se dejó de priorizar, se dejó de invertir en el sistema de educación pública. Entonces, si nosotros vemos las gráficas de maestros, maestras y profesores durante los últimos 40 años, en el sector privado y en el sector público se cruzan. Antes teníamos mucho más maestras y maestros en el sector público y ahora empiezan a surgir o surgieron muchas escuelas de todos los niveles privadas. ¿Por qué? Porque el Estado no logró invertir el dinero que necesitaba invertir, el suficiente dinero que tenía que invertir en la educación pública para poder cachar ese crecimiento poblacional que se tenía. Y hoy tampoco no hemos logrado recuperarnos de esas pérdidas, hace falta mucho. Pero este sexenio, ¿qué se hace en materia de educación? Al menos recuperar salarios de los maestros, el tema de la reforma educativa que tuvo ahí un tremendo golpe durante el periodo de Peña Nieto, etcétera, ¿no? Entonces, este sexenio se sana un poco esa tendencia, un poco lo mismo que pasa con la seguridad, ¿no? Se frena la tendencia, que era una privatización silenciosa, pero no es suficiente. Estamos lejos de tener los índices, los indicadores que necesitamos en materia de educación. Y entonces Claudia Sheinbaum propone un plan muy ambicioso en cuanto a educación en los diferentes niveles. En nivel básico, la propuesta que ella hace es replicar Mi Beca para Empezar. En la Ciudad de México es constitucional.
y antes nada más se daba al 10% de los estudiantes, de los niños y niñas, y Claudia Sheinbaum, se llamaba la beca de niños talentos, y Claudia Sheinbaum dijo, es que todos los niños son talento y tú no me... o sea, si a nuestras niñas nos dijeran, tu niña no es talento, por supuesto, todos los niños y las niñas son talento. Esto tiene que ser... Y evidentemente, si tú nada más le das dinero o le das una beca, un apoyo a un porcentaje que ya va bien en la escuela, lo que tú generas es una desigualdad más grande, porque los niños que no les va bien en la escuela no es porque sean flojos o no quieran, son niños. Es porque probablemente no tuvieron un desayuno para llegar. Así es. O porque no les ayudan sus papás a hacer la tarea porque no pueden sus papás o porque tienen que salir de la escuela y ponerse a trabajar. Entonces, la beca es universal acá, es constitucional y ella pretende replicar eso a nivel nacional de manera gradual hasta que todos los niños y niñas tengan su beca, que es una inversión de aproximadamente 300,000 millones de pesos, una inversión no menor. ¿Qué pasa con la educación media superior? Que ahorita hablábamos sobre qué pasa con los niños, con los jóvenes que de pronto se ven envueltos en el crimen organizado porque no tienen una ruta, una oportunidad en la escuela. Bueno, lo primero que ella dice es vamos a empatar el número de secundarias que el número de prepas. Tenemos muchas más secundarias que prepas en nuestro país. Entonces hay niños y jóvenes, bueno, sí, niños de 15 años que salen de la escuela y que no tienen oportunidad de entrar porque ni siquiera hay cabida para ellos. Entonces, ahora que empieza a cambiar la población, ya la gente no tenemos tantos hijos, entonces tenemos de hecho un poco más de espacio para el uso de la infraestructura de la secundaria para que se pueda usar también para hacer preparatorias y que entonces haya ese mismo número y que tú saliendo de la secundaria, tu ruta natural sea irte a la prepa. Y para la educación superior, ella propone, ahí también es una cuestión muy ambiciosa, mantener las becas Benito Juárez, ampliarlas y invertir muchísimo en la ciencia, ¿no? Que no necesariamente fue la prioridad número uno, también un poco se frenó esta política en CONACYT, por ejemplo, de que se daba mucho dinero a sectores privados que no tenían mucho que ver con la ciencia. Sí es. Pero eso no significa nuevamente que no se necesite invertir más en ciencia. México es uno de los países que tiene niveles no tan positivos en cuanto a la inversión del PIB en ciencia y ese es uno de los propósitos de Claudia. Renata Turrén, decir que el rezago educativo es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es egoísta y cruel. Porque eso también es responsabilidad de los gobiernos panistas, priistas que lo antecedieron. Sin embargo, ya llegamos a un momento donde la vida misma nos rebasó en todos los sentidos, en el tema de la tecnología, en el tema de la innovación. Cuando se escucha que hay que atender las causas de la violencia porque los jóvenes no han podido acceder a un buen sistema de estudios, las madres se quedan diciendo, ¿cuándo va a cambiar esto? Porque lo que yo necesito es que hoy cambie para que mis hijos tengan una oportunidad de desarrollarse. ¿Qué me dices? Totalmente. Lo voy a tratar de dividir en dos. Creo que la atención a las causas ha sido fundamental este sexenio y que Claudia Sheinbaum lo hizo en la Ciudad de México y abiertamente explica que tiene que ser parte de la estrategia de seguridad y de la estrategia, digamos, la estrategia de educación en cuanto a abrir más universidades, ampliar la matrícula, pues es parte también transversal de tu eje de seguridad, precisamente por esto que mencionas. Pero ¿qué se tiene que hacer en el corto plazo? Además de que todo esto sí, genuinamente creo que si no se atienden las causas, no importa lo que hagas en el corto plazo, no te va a funcionar. Creo que las dos cosas tienen que ir de manera paralela. Creo que vale mucho la pena entender qué es lo que Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México para un poco pensar cuál es su plan hacia adelante, aunado, por supuesto, a los ejes que ella ha ido presentando. Lo que ella hizo aquí en la Ciudad de México con los jóvenes es de inmediato, a corto plazo, para poder resolver en lo que ampliamos la Universidad Rosario Castellanos, que recibe 50,000 jóvenes que no tenían cabida en la educación superior el sexenio pasado, etcétera. Ella lo que hace es, bueno, vamos a hacer este programa que se llama Barrio Adentro, que son jóvenes, personas que puerta por puerta están, gente de la misma comunidad, tratando de jalar a los jóvenes a otro tipo de actividades. Estaba también Ponte Pila, que son clases en los parques, para quien nos ve de fuera de la ciudad. En la mayoría de los parques de la Ciudad de México había un instructor o instructora que daba clases gratuitas para diferentes edades.
Está el programa de Pilares, que son todos estos espacios donde la gente puede aprender a hacer el coding, o ya ni sé si se dice así, creo que los jóvenes lo dicen diferente, pero los más jóvenes que yo, pero bueno, a programar, a terminar la prepa, etcétera. Un montón de actividades recreativas, educativas dentro de estos espacios llamados Pilares. En Iztapalapa, por ejemplo, además de todo, pues Clara Brugada hizo algo todavía más profundo, que son las utopías, que son espacios lúdicos con albercas, clases de pilates, etcétera. Cultura. Cultura, exactamente. Eso es una forma, creo yo, de atender las causas, pero en el momento actual. Que tú le abres el abanico a los jóvenes de tu único camino no es solamente el crimen organizado. Aquí el Estado mexicano tiene que hacer mancuerna con las familias, porque sí es cierto lo que dice el presidente López Obrador, que la familia es la principal institución de seguridad social de nuestro país y es parte de nuestra cultura, que creo que más allá de querernos separar de ella, mejor cómo trabajamos de mejor forma en la cual el Estado se pueda acercar a las familias para hacer una cocrianza, y que todavía dentro del hogar, ahí es otro debate de cómo logramos que dentro de las familias pues la carga no se acumule solamente en las mujeres, ni del trabajo del hogar ni de los cuidados. Entonces creo que estamos en un momento interesantísimo en el cual el Estado empieza a decir, ¿saben qué? Esta cuestión de los cuidados, esta cuestión de la educación, del futuro de los jóvenes, de la recreación, de los espacios recreativos de los jóvenes y de los niños, es responsabilidad de todos, no recae en el individuo. Entonces ahí creo que hay un cambio cultural muy importante y por qué creo que es importante también la defensa de esta idea de las causas. Ahora, como decía yo, eso no es suficiente, no puedes solamente hacer el tema de las causas y dejar de lado las cuestiones de seguridad. Entonces, en la Ciudad de México, bueno, primero a nivel federal la Guardia Nacional se implementa como el brazo operativo de seguridad pública del gobierno federal. Previo había sido la Policía Federal, que no funcionó, y otros esfuerzos de institucionalización que no habían funcionado. Y en la Ciudad de México se hace ese modelo que de pronto lo escucho en algunos debates, es que se tiene que profesionalizar la policía para poder desmilitarizar el país. Bueno, yo digo, exactamente eso se hizo en la Ciudad de México. La policía, digamos, los elementos de la policía pasaron por un proceso de profesionalización, de investigación, de capacitación. Y quienes vivimos aquí lo podemos sentir. Nuestra policía hoy, comparado con hace 6 años, es infinitamente más profesional y te hace sentir mucho más segura, y eso explica, digamos, hasta los coches, todo, ¿no? Se le invirtió muchísimo dinero a la policía. Y eso ha dado resultados en el corto plazo, que sí, da mucha... Da ilusión saber que hay políticas públicas implementadas en nuestro propio país a nivel local que han funcionado y que se pueden replicar en otros estados. Aquí en la Ciudad de México se redujeron los homicidios en 51%, los crímenes de alto impacto, es decir, que entren a tu casa, las cuestiones que afectan la vida de la gente, más o menos en 60%. Es la entidad federativa que logró bajar los crímenes, el feminicidio lo bajó de manera muy importante y de manera consistente por la alerta de género que autodeclaró la entonces jefa de gobierno. Y todas esas estrategias conjuntas, aunado a la atención a las causas, ha logrado que la Ciudad de México pasara de máximos históricos a mínimos históricos, mayoritariamente a cargo de la Fiscalía Local, de las policías de investigación y la Policía Local. Eso es muy esperanzador para un país con tanta violencia. Renata, tú estudiaste en el Tecnológico de Monterrey y eres maestra en políticas públicas de la Universidad de California. ¿Entiendes perfectamente el tema de la superación personal, de la aspiración a tener éxito? Y el éxito no tiene nada que ver con el dinero. El éxito es haber logrado una meta y objetivo que tú querías y lo lograste. Eres una mujer o un hombre exitoso. Es muy bajo el índice de mujeres que quieren estudiar carreras STEM, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque son discriminadas antes de siquiera pensarlo. ¿Qué vas a hacer tú
¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum para animar a las mujeres, para decirles no solamente vas a tener todo el apoyo del gobierno para aquellas que no tienen esas posibilidades económicas, sino que tienes además la inteligencia y la capacidad para lograrlo? ¿Qué les van a decir? Interesantísimo, porque aparte a ella muy probablemente, a la propia Claudia Sheinbaum probablemente le pasó, porque ella estudió estas carreras que son supuestamente de hombres, ingeniería, matemáticas, etcétera. En mi caso yo estudié economía y en mi generación éramos minoría, habremos sido como un tercio de la generación éramos mujeres. Pero no éramos las únicas, ¿no? Hay carreras donde había una sola mujer cuando nosotras estudiábamos y que precisamente te hace dudar de tu cabeza, es como, si estoy en el lugar correcto, si lo puedo hacer, todos estos cuestionamientos que te hace, sobre todo, como bien dices, como mujer. Porque vivimos en una sociedad que te dice, no, las mujeres son maestras, las mujeres son mamás, amas de casa, etcétera, aquí nada más quédense. ¿Qué creo que está pasando en nuestro país? Para mí es muy impresionante ver el cambio tan rápido en el cual lo podemos ver hasta en las encuestas. Como hace 6 meses le preguntabas a la gente, ¿qué opinas de tener una mujer presidenta? 6 meses quizás es muy poco, pero sí hace un año. Le preguntabas, ¿qué piensas de tener una mujer presidenta? Y eran más los que decían, no estoy que no, a los que sí. Y ahora, en las encuestas de ahorita, prefieren a una mujer. Y todavía si te vas más adentro de las encuestas, en cuestiones específicas, incluso de, digamos, por cuestiones como porque son más cercanas a la gente, pues claro, ¿no? Ese es relativamente cercano a un estereotipo de género. Pero si en las la última encuesta que vi decía, porque ejercen el poder de mejor manera, y la mayoría decía las mujeres. Entonces, ese cambio cultural tan rápido de pasar digamos, porque además es una paradoja, vivimos en un país con muchísima violencia en contra de las mujeres, con niveles de feminicidios altísimos todavía, que se tienen que atender, pero que al mismo tiempo logró cambiar el chip cultural de que las mujeres no tenemos que estar en la casa o que las mujeres no solamente somos A, B o C, sino que nuestro abanico de posibilidades es tan grande como el de los hombres, incluso hasta llegar a la presidencia. Entonces, creo que para las generaciones que crecen, nuestras hijas que van a crecer viendo una presidenta como algo totalmente normal, entonces también ser astronauta o ser ingeniera, culturalmente creo que eso va a ser un cambio importantísimo en las generaciones. También hace falta, desde el Estado, y ahí entra la parte de quizá la experiencia personal de Claudia Sheinbaum, cómo se transmite eso a una política pública, pues se tiene que invertir en justamente desde que las niñas son muy jovencitas, impulsar a que estudien este tipo de carreras. Renata, cuando inició este gobierno del presidente López Obrador, hubo un gran debate con el CONACYT. Gran debate sobre si se había orientado mucho de las becas y que sí fue verdad que se le daba a personas que privilegiaban quienes estaban en el poder. Eso sí es cierto. Y carrera y básicamente becas en un esquema de financiero, de economía. Y el presidente dijo, quiero orientarlo al humanismo. Pero sin embargo, el mundo nos rebasa. ¿Qué van a hacer para hacer un equilibrio sano? Bueno, la doctora Sheinbaum explica su política educativa como humanista, fraterna y científica. No quiero decirlo mal, pero humanista y científica, 100%. El de fraterna estoy casi segura que está bien. Pero creo que esta parte y el presidente López Obrador llega a mover muchas cuestiones del status quo, ¿no? Algunas de las cuestiones que ni siquiera nos cuestionábamos era como CONACYT, bueno, claro, tiene que darle a las ciencias duras. Y él llega, no, le vamos a dar a todos. La historia es importante también. Las ciencias políticas son importantes también, y yo coincido. Y creo que Claudia Sheinbaum entonces llega en un momento donde ese status quo ya lo rompió Andrés Manuel López Obrador, y para ella será un poco más sencillo construir un CONACYT que pueda cubrir, que pueda tener un balance, me parece, más sano para la gente, porque tampoco creo que toda la política pública educativa o la política científica tenga que estar enfocado a resolver cuestiones de mercado o cuestiones de política industrial, ¿no? O sea, de qué nos conviene. Creo que se tiene que ampliar, y también las ciencias sociales tienen que tener cabida para
para CONACYT en este caso. Entonces yo me parece que esta idea de, como dice, una política educativa científica y humanista podrá hacer una buena mancuerna entre la parte que sí necesitamos de ciencia, de tecnología, de STEM, pero por supuesto sin dejar atrás la historia, ¿no? Que se había un poco subordinado a otras carreras, a otras disciplinas, cuando es importante también tener buenos historiadores que nos expliquen de dónde venimos, por qué venimos. Pues para nosotras las mujeres es muy importante saber cuál es la historia de las mujeres que estuvieron en la Revolución o en cualquiera de las... Hacer un equilibrio, lo sano. Es un sano equilibrio. Renata, la doctora Sheinbaum tiene un perfil muy interesante. Es ingeniera y además es científica, ha seguido toda una trayectoria académica en la física. O sea, no cualquiera, hay que decirlo. Es una mujer preparada. Los científicos tienden a ser disciplinados, van meticulosamente avanzando. A mí ese esquema de Claudia Sheinbaum, lo digo a título personal, me da mucha confianza, porque es una mujer que para dar un paso lo tiene que pensar, lo piensa, lo medita, ve las opciones de manera hasta científica para tomar ese paso. Bueno, ¿qué ha sido para ti trabajar con Claudia Sheinbaum? Bueno, es una mujer disciplinadísima. Yo le tengo una admiración. Yo también soy una mujer muy disciplinada, entonces veo en ella esa virtud que además ella cuenta que la aprendió tomó clases de ballet por mucho tiempo. Yo hice gimnasia olímpica muchísimos años también y entonces siento como esa afinidad o esa cercanía en cuanto a de dónde viene nuestra forma de ser disciplinadas, pero como tú bien dices, digamos, ella muy probablemente será la próxima presidenta y qué mejor que tener una presidenta que sea preparada, científica, disciplinada, que toma las decisiones como si fuera un problema científico. Y doy un ejemplo a la gente que nos ve. En la pandemia, que fueron tiempos durísimos, ¿no? Para todos, obviamente, para todos los mexicanos, ella personalmente cuenta que ella diseñó el plan de vacunación de la Ciudad de México. Entonces, que se dormía un ratito, se despertaba, pescaba la computadora debajo de su cama y ella se puso a diseñar la logística de cómo hacerlo, que después se replicó en otros estados de la Ciudad de México porque allí fue muy exitoso. Recuerdan la gente cómo nos vacunaban ahí en CEU o en diferentes partes de la Ciudad de México, que llegabas y veías un mundo de gente y decías, no, o sea, ya voy a estar aquí 6 horas y salías en 1 hora. Y fíjate que además lo hacía con los jóvenes de barrio adentro, con los jóvenes que de estos programas para sacarlos de la delincuencia. Ellos también estaban involucrados en la logística. Entonces, creo que el perfil de Claudia Sheinbaum tiene esta mancuerna casi como de reloj suizo entre la parte social de a ver cómo incluimos a los jóvenes que están saliendo de los barrios, de las zonas delictivas, y las metemos en este modelo de vacunación que requiere una cuestión logística para vacunar a más de 10 millones de personas en velocidades impresionantes, la verdad. Entonces creo que ella logra tener esas dos cosas al mismo tiempo y no es fácil encontrar perfiles técnicos que además de todo tengan una conciencia social y una disciplina para implementarlas, etcétera. Yo lo digo con toda sinceridad, además de, por supuesto, el obvio sesgo que tengo porque trabajo con ella, porque la conozco desde hace algunos años, pero yo no creo que haya una mejor persona en este país para dirigir los destinos de México que ella. No creo que la exista en estos momentos y creo que va a ser un gran trabajo si el voto la beneficia. Ahora, la política es cruel. Sí, es dura. Es cruel, es dura, requiere de tu tiempo, requiere de tu sensibilidad, pero también requiere de mucha voluntad, de mucha toma de decisión fuerte. Incluso tienes que tomar decisiones muy pragmáticas, alejadas a veces de un sentimiento que podría ser el que tú pudieses expresar como ser humano y tomar una decisión por el bien de los demás.
A mí me gusta la frase del presidente que dice que la política, entre otras cosas, es decidir entre inconvenientes muchas veces. Y creo que vale la pena ahondar en esto porque la vida es así también, no solamente es la política. Muchas veces en la vida uno no toma la decisión porque diga, híjole, sí, esta me encanta, eso es lo que justo yo quería desde chica, ¿no? Sino tienes dos opciones malas y escoges la que consideras que es menos mala en el caso de la vida personal para uno y en el país también. Y creo que la política está llena de esas cosas donde en esos casos en específico, cuando tienes que decidir entre inconvenientes, sí necesitas una fortaleza interna y a veces sí un pragmatismo, porque hay que hacer una medición de qué es lo que menos le afecta al país y no es para cualquiera. Mi última pregunta, Renata Turrent. ¿Qué esperas para tu hija dentro de 6 años? ¿Cómo quieres ver a tu hija? No te lo pregunto en 1, en 2, en 6 años. Bueno, yo espero que en 6 años hayamos logrado acabar con el problema, o al menos mitigar el problema de seguridad, que es muy doloroso para este país, ha sido muy doloroso, y que poco a poco podamos encontrar un poco de paz, de tranquilidad y de sanar la herida que tenemos, ¿no? Porque ha sido muy duro. Espero que esas historias de terror que todavía nos toca escuchar, no las siga escuchando, y que el hecho de que una mujer esté al mando de este país, de un G12, no es cualquier país, es la 12ª economía del mundo, es el país más bello del mundo, no tengo duda alguna, con un pueblo excepcional, y que ella pueda ver en Claudia Sheinbaum una normalización de que las mujeres podemos ser lo que queramos. Y no solamente que las mujeres podamos hacer lo que queramos, sino que las mujeres que llegamos a posiciones de poder las usemos para que la vida de todos y todas sea mucho mejor. Eso es lo que yo espero. Muchísimas gracias por esta entrevista, Renata Turrent. Muchas gracias a ti, Adriana, querida.